Cuando hablamos de violencia de género, muy a menudo se suele decir que es la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Pero esta definición, esta manera de contarlo, esto de hablar del mero hecho de ser mujer, aunque nos pueda parecer a quienes ya estamos muy metidas en el ámbito de la igualdad, del feminismo, etc., una explicación muy evidente, la verdad es que para la mayoría de las personas es lo mismo que decirlo en japonés, no significa nada. Entonces, antes de que alguien sea capaz de entender qué significa sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer, necesitamos explicar y hacer entender a quien tenemos enfrente que vivimos en un mundo patriarcal en el que los hombres y las mujeres no solo se muestran o se configuran como diferentes o como opuestos incluso, sino como desiguales. Esa es la clave y eso es en realidad lo que quiere decir esta definición. La violencia de género es aquella que sufren las mujeres porque en un sistema de desigualdad están en una posición de subordinación y de inferioridad y por lo tanto son más susceptibles de sufrir violencia. Y además que no se nos olvide una de los debates que hay también en torno a la violencia de género, muchas veces cuando se explica o se habla de ello a personas que están empezando a adentrarse en este tema, te dicen, bueno, es la violencia que ejerce un género sobre otro. Y entonces, en ese caso, tanto los hombres pueden ejercerla sobre las mujeres como las mujeres sobre los hombres. Y esto es otro de esos malentendidos que hay alrededor de este término de violencia de género. No puede ser así, tienen que ser en la definición los hombres quienes la ejerzan y las mujeres quienes la sufren, porque el fondo, que es ese sistema patriarcal, establece que quienes tienen la posición de superioridad son los hombres y la de inferioridad las mujeres. Y además la violencia es una característica de la masculinidad hegemónica y quienes tienen la legitimidad para ejercerla son los hombres y quienes la deben de sufrir en silencio son las mujeres. Claro, todo esto son explicaciones muy teóricas que exigen, como os decía, una primera parte de trabajo en el que las personas sean capaces de reconocer esa desigualdad de género existente, porque si no, no se explica ni se entiende la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, además, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo violencia de género que violencia contra las mujeres. Podemos verlo, si queremos, en dos ámbitos distintos. Uno más amplio, que sería dentro de la estructura global del patriarcado, los diferentes tipos de violencias que las mujeres y las niñas sufren por el hecho de ser mujeres, o podemos circunscribirlo a la manera en que se entiende la violencia de género, por ejemplo, en nuestro país, en España, que es la que establece la legislación, la Ley 2004 de atención y de protección integral a víctimas de la violencia de género, que es la violencia que se produce, que sufren las mujeres por parte de los hombres en el ámbito de una relación romántica, de una relación afectiva basada en el amor romántico, que puede ser una relación que esté sucediendo en este momento o que ya se haya terminado.